Bueno, primero que nada vamos a empezar por lo más básico de todo. Esto es algo que acostumbro a hacer antes de empezar cualquier proyecto, que es básicamente crear un sistema de carpetas donde voy a ordenar todo el proyecto a partir del momento que empiezo. Te parece básico, pero créame que hay muchos artistas que no siguen este tipo de orden y eso también a la hora de trabajar con un proyecto, por ejemplo, en una empresa, eso repercute después a la hora de poder transferir proyectos o trabajar con otras personas. Así que vamos por lo básico, lo principal. En primer lugar, habitualmente es crear una carpeta con el nombre del proyecto. Primero empiezo con la fecha. Por ejemplo, hoy es 12 del 6 del 2023. Guión bajo. Siempre utilicen guiones bajos o guiones en vez de espacio porque eso puede generar problemas a la hora de utilizar Maya, por ejemplo, o cualquier otro programa que utilice un sistema de programación. Entonces siempre es mejor tener un guión bajo en vez de un espacio. Y vamos a poner, por ejemplo, el nombre del proyecto. En este caso voy a ponerle... Y dentro de la carpeta de tutorial vamos a crear nuevas carpetas que van a ser, por ejemplo, yo acostumbro a poner 01 para organizar las carpetas automáticamente y no tener que estar buscando manualmente. Sé que 01 siempre va a ser la primera y esta la llamo preproducción. Acuérdense de no poner ningún tipo de tilde ni nada por el estilo, nuevamente por el mismo problema que causa, por ejemplo, en Maya cuando creamos un sistema de pelos como Exchange, por ejemplo, si tiene un guión, un espacio o una coma o algún carácter que no sea específicamente de anglosajón, te puede generar problemas. Así que en ese caso vamos a dejarlo así sin tilde. Y aquí vamos a poner todo lo que sea, no sé, sonido, referencia, cualquier cosa que sea relacionado a algo que sea de preproducción, o sea, antes de empezar la producción, lo vamos a poner en esta carpeta. Después podemos generar otra carpeta, que esta va a ser la segunda, y aquí vamos a poner todo lo que sea relacionado al 3D. ¿Tá? Después dentro de esa carpeta vamos a generar nuevas carpetas. Después vamos a generar una más, que va a ser la 03, que se va a llamar render. Y por último, algo que yo suelo acostumbro a hacer es hacer la última que se llama delivery. Que esto se refiere a todo lo que sean, vamos a decir, elementos para entregar, para exportar a otra persona o para directamente para subir a OneDrive o cualquier otro método que utilicen para compartir. Entonces dentro de 3D vamos a generar nuevamente nuevas carpetas, se van a llamar, por ejemplo, la 01 va a ser ZBrush, que sé que es la que más voy a utilizar. La 02 puede ser, por ejemplo, Maya. Después la 03. Bueno, eso se va a organizar en función a los software que ustedes utilicen y la frecuencia. Por ejemplo, en mi caso sé que ZBrush va a ser el principal, Maya va a ser el segundo y el tercero puede ser Substance, por ejemplo, Painter, de vuelta sin espacio. Y podemos agregar, por ejemplo, otro puede ser 04, Marvelous, que este lo utilizo con menos frecuencia, pero capaz que lo vaya a utilizar. Designer. Y así sucesivamente. Dentro de esta carpeta, por ejemplo, ZBrush, cada vez que guardemos un nuevo ZTL, le vamos a poner, por ejemplo, acá no, vamos a grabar, vamos a abrir ZBrush para mostrar cómo lo guardo habitualmente. Acá lo que suelo hacer es, por ejemplo, el nombre del personaje, o vamos a por ejemplo poner avatar, guión bajo, vamos a ponerle un descriptivo de lo que estamos haciendo en el momento, block code, y después otro guión bajo y le ponemos 001. Podemos agregar 3 caracteres antes del número de la versión, porque esto lo que va a permitir es que cuando nosotros vayamos versionando, siempre que vamos a guardar una nueva versión, vamos a generar una versión nueva, o sea, no se guarda, no se sobreescribe sobre la misma, porque si tenemos algún error en una ZTL o pasa algo en el momento y por alguna razón se corrompe el archivo, guardar en la misma versión, esto te va a generar muchos problemas. Entonces, siempre se va a guardar una versión nueva. Entonces, por ejemplo, si vamos a guardar 02, 03, se tiende a dejar, por ejemplo, 2 caracteres anteriores por si llegamos a más de 100, que créanme que puede pasar en producción. Entonces, vamos a generar más o menos 2 caracteres anteriores a la versión para estar más seguro. Entonces, guardamos, por ejemplo, y así empezamos a trabajar. ¿Tá? Esto es el primer paso y creo que
una de las cosas más importantes que mucha gente, muchas personas o muchos artistas no lo toman en cuenta, y créanme que esto a la larga le va a ayudar mucho para tener un orden en su forma de trabajo. Así que bueno, ahora empecemos el proyecto. Una pequeña recomendación que es un programa que utilizo bastante a lo largo de mi carrera, he utilizado prácticamente desde que comencé, más bien desde que existe el software en sí. Es una herramienta que se llama PREF. Es un software que te permite cargar referencias de una forma muy fácil, y la ventaja que tiene es que siempre va a estar, o puedes, vamos a decir, setearlo de manera que siempre esté enfrente de tu software, por ejemplo, en este caso ZDash. Entonces nosotros vamos a poder estar trabajando en nuestro modelo, pero siempre vamos a tener una referencia por encima. Entonces es mucho más fácil para poder acceder a ella, por ejemplo. Lo que yo suelo hacer es, en este caso, utilizo PureRef para descargarme referencias de lo que voy a hacer. Por ejemplo, en este caso, me gusta esta referencia, traemos el software, arrastramos la imagen y lo guardamos dentro del canvas nuestro. Entonces esto lo bueno que tiene es que, primero, que no te ocupa espacio en el... O sea, sí te ocupa espacio en el disco, pero no como una imagen individual y no se te llena de cosas la carpeta de cosas innecesarias. Entonces, esto es lo bueno, que lo podés manejar, podés escalarlo, podés moverlo como quiera, podés inclusive seleccionar varias imágenes y, por ejemplo, apretar control P y lo puede organizar de una manera distinta para poder tener una referencia más clara. O podemos apretar, por ejemplo, control alt, la flecha hacia arriba, y como que te busca la resolución más acorde para que se adapte mejor. Entonces es una herramienta muy útil para las referencias. Entonces lo que yo recomiendo en ese caso es dedicarle unas horas a la búsqueda de referencias, a lo que quieran hacer en su caso. De esta manera tener una organización también con este programa que está bueno. Está bueno para poder trabajar en ZBrush principalmente. Una vez tenemos las referencias más o menos que vamos a seguir como para hacer nuestro personaje, por ejemplo, en este caso, como había mostrado anteriormente, voy a crear un diseño basado en Avatar, por ejemplo. Lo que hago habitualmente en este punto es analizar, en mi caso, por ejemplo, la anatomía del personaje o cómo está compuesto el mismo. Por ejemplo, una de las características que define el personaje principalmente son los ojos grandes, ¿no? Que en cierta forma hace como referencia a un felino. Entonces, en ese caso podemos utilizar, por ejemplo, anatomía humana mezclada con felinos. Pero obviamente tenemos otras partes que definen un poco como también el personaje de por sí, como por ejemplo el personaje es mucho más delgado, más alto, que bueno, eso va en función al entorno donde vive, ¿no? Y también la indumentaria que lleva. Lo que voy a hacer es entender un poco cómo funciona la mecánica del personaje de por sí, entendiendo, por ejemplo, principalmente la anatomía. Entonces, en función a eso voy a empezar a crear como una idea de lo que quiero hacer. Entonces, una vez tengamos la idea principal de lo que vamos a hacer, lo que hago habitualmente, por ejemplo en este caso, que es en el caso de una película, es busco referencias más como a nivel de artística, ¿no? Más como conceptuales, porque esto claramente es un personaje que ya está en la película, entonces ya tiene una edición, ya tiene un retoque, ¿no? Entonces no es como algo crudo, algo que vos puedas ver y puedas tomar referencias directamente, sino que lo mejor siempre es buscar como el detrás de escena o making of, donde puedas ver diferentes puntos de vista del mismo. Por ejemplo, en este caso, esto ya me define bastante, mucho más simple entender la silueta del personaje, inclusive la anatomía de por sí. Entonces ya a partir de acá podemos entender un poco cómo es el funcionamiento del cuerpo de por sí del personaje. Que claramente la cara del personaje de por sí, en este caso, es el personaje humano, pero la versión avatar sigue manteniendo un poco sus características de likeness, de la semejanza, pero llevaba más al mundo de Avatar, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos analizando un poco más en profundidad. Por ejemplo, esto es un buen ejemplo porque podemos ver como las expresiones faciales, cómo está construido el personaje. Pero también una cosa que podemos hacer es ir más, obviamente teniendo la referencia principal de las personas reales, eso también está bueno,
Pero una vez que entendemos un poco cómo está creado el personaje, tenemos que ir mezclando eso con algo más cercano a nosotros, ¿no? Que por ejemplo en nuestro caso es la anatomía humana. Entonces ahí vamos a empezar a buscar referencias de anatomía humana, ¿tá? Que claramente, o sea, cuando se hizo los personajes se basaron en la anatomía real de una persona, pero después lo fue modificando, más llevándolo yo diría que unas proporciones más de gato, por ejemplo. Entonces, o por lo menos más felina, por lo menos lo que yo veo y me parece que es donde podemos inclusive llevarlo. Entonces, una vez tenemos la referencia más o menos donde vamos a ir, por ejemplo, en este caso sabemos que podemos mezclar un poco el cráneo de una persona, de un humano, ya sea hombre o mujer, no importa, pero también podemos mezclarlo con la anatomía de un cráneo de un felino, ¿no? En este caso un gato. Entonces, en función de eso, vamos a empezar a armar nuestro personaje y esto nos va a definir también después un poco por dónde vamos a ir con él. Entonces, esto te va a definir bastante la idea principal. Entonces, ahora, por ejemplo, acá tenemos ya un blocking de lo que queremos o de lo que llegué yo en este caso, por ejemplo, bueno, ahora en el video anterior ya lo habrán visto, tengo que ver viendo cómo lo muestro, si lo muestro después o antes de esto, pero en definitiva la idea es bloquear una estructura de cráneo donde nosotros representemos esto que acabamos de mostrar eh, utilizando estas referencias. Entonces, en función a eso vamos a ir armando el personaje. Pero siempre hay que pensarlo de una estructura de cómo está creado el personaje de por sí. Esa es la parte analítica que tenemos que desarrollar como artistas, es cómo está construido el personaje no solo en la superficie, sino también en el interior, ¿no? La parte anatómica. La estructura del cráneo, la estructura ósea en sí, de por sí, del personaje general, los músculos, si es una criatura, inclusive lleva un poquito más de trabajo porque las criaturas obviamente son mezcla de cosas, de animales o humanos o lo que sea, pero siempre hay un estudio por detrás para entender cómo está construido el personaje, por más que sea humano en este caso, ¿no? O casi llevado a lo más humano cercano posible. Una vez tengamos un tablero de referencia que estemos más o menos contentos con lo que tenemos, ahí ya empezamos a trabajar el personaje. Los invito a seguir el proceso de principio a fin. Suscríbanse al canal, denle like al video y no se olviden de activar la campanita para que YouTube le avise cuando suba nuevo contenido. Desde aquí me despido, que tengan una buena jornada.